Para hacer un recuento, esta serie inició el 21 de octubre del 2018. Empezó con un mensaje titulado El inminente peligro de la apostasía. Y como expresé anteriormente, realmente no era mi intención dar una serie de la carta a los Hebreos. En ese momento traje este sermón básicamente para alertar a la iglesia sobre un peligro inminente que asalta a todo creyente profesante. Existe la posibilidad de que un creyente que profese fe en Jesucristo termine abandonando al Dios vivo para irse al mundo. Y eso no solamente lo vemos en la Biblia, lo hemos visto en nuestra iglesia. Y es difícil y doloroso, pero lo hemos visto. Personas que profesaron fe durante años terminar abandonando la fe en el Dios vivo. Pero yo pensaba dejarlo ahí. Yo venía pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame cuál es el próximo libro que voy a exponer. Y al final del sermón se acerca una hermana, Miriam Félix, no sé si ella lo recuerda, a mí no se me olvida. Ella me dijo que hasta cierto punto en sus palabras que el mensaje le dio algo de miedo, lo cual me alegró porque ese es el propósito de Hebreos. Ese es el propósito de Hebreos. Sí. Ese es el propósito. Dice el capítulo 4, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, algunos parezcan no haberlo alcanzado. Así que en ese momento expuse los medios según el libro para evitar la apostasía, pero esta hermana me dijo con toda ternura, ay pastor, siga, queremos que usted siga abundando en esto. Y el espíritu que me transmitió fue este, tengo miedo de que eso no suceda. Y ese era exactamente el propósito de aquel mensaje. Sí, ahora que hay que bajarlo. El inminente peligro de la apostasía. Y básicamente seguimos la dirección del Señor a través de la petición de algunos hermanos. Y este es el último y el sermón número 28. Y por lo tanto, por ser el último, voy a tener que hacer un breve recuento de todo lo que hemos dicho para desembocar en la doxología de este texto que vamos a leer en un momento. Como se dijo varias veces, esta carta fue escrita por una preocupación pastoral. Resulta que los destinatarios de esta carta estaban siendo tentados realmente a abandonar el cristianismo para volver al judaísmo, a abandonar el culto a Jesucristo para volver al antiguo culto de sombras y de copias que tuvieron su función en su momento, pero que terminan una vez que Jesús llega. Y el autor les expresa en más de una ocasión y de más de una manera que dejar el cristianismo para volver al judaísmo no era simplemente un acto de inmadurez espiritual, era también un acto de traición cósmica, porque dejar a Cristo para volver a los sacrificios del antiguo pacto era pisotear la sangre de Cristo. Por tanto, volver al judaísmo antiguo era un acto de apostasía, era una forma de dejar al Dios vivo para volver a la vida anterior. Por eso toda la carta, como vemos aquí en el capítulo 13, es una palabra de exhortación. Dice el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Toda la carta ha sido una palabra de exhortación para animar a los hermanos a permanecer firmes en la fe. Y yo diría que en este momento se hace necesario volver a recordarlo. Nos ha tocado vivir en una época posmoderna. ¿Qué es eso? Un periodo de la historia donde no solamente la gente vive como desea o como quiere o como le da la gana,
es que además hay una filosofía que lo está estimulando. Ahora tenemos un reto como nunca, el deseo por encima de cualquier cosa, y entre esos deseos la comodidad, que definitivamente nos está destruyendo. Por eso esto es una palabra de exhortación a permanecer firmes. Lo fue para ellos y lo es también para nosotros. Pero esa palabra de exhortación, como habrán notado en ya más de un año, está llena de argumentos teológicos, de verdades teológicas. Todas esas verdades que el autor ha usado a lo largo de la carta para estimular a mantenernos firmes en Cristo, se pueden resumir a esto. Oye, Jesús es superior. Te lo repito. Jesús es superior. Hermano, no es para mí, pero ¿no hay un amén a eso? Jesús es superior. Ese es el argumento teológico de la carta. En los capítulos 1 y 2 vimos al autor a los hebreos decir que Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son simples servidores, pero Jesús es el heredero. Él ha heredado un mejor nombre que ellos, porque a ningún ángel Dios le dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en el capítulo 2 vemos a Jesús heredando lo que Dios no le dio a ningún ángel, y es la nueva creación, o la creación de la cual estamos hablando. Jesús es el heredero. Por tanto, se nos exhortó en esa ocasión a prestar atención a las palabras de Cristo. Porque si la palabra que Dios habló a través de los ángeles fue firme, cuánto más la palabra que Él habló por medio de su Hijo, el heredero. Luego vimos en el capítulo 3, Jesús es superior a Moisés. Sí, Moisés fue un mayordomo fiel sobre la casa de Dios, pero Jesús no es mayordomo. Jesús es el constructor de la casa de Dios. Jesús es el heredero de la casa de Dios, por lo tanto superior a Moisés. Y se nos exhortó en esa ocasión a no dejar que nuestros corazones se endurezcan por el engaño del pecado, sino a retener firme nuestra confianza hasta el fin. Luego en el capítulo 4, Jesús es superior a Josué. Sí, ese fiel hombre de Dios que tomó a Israel y lo entró a Canaán, la tierra de reposo. Pues resulta que Jesús no simplemente nos lleva al reposo de Canaán, Jesús nos lleva al reposo eterno. Por lo tanto, es superior a Josué, y se nos exhortó en esa ocasión a tener paciencia y a procurar entrar en ese reposo, no sea que alguno parezca no haberlo alcanzado. Luego vimos cómo el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio de Leví. Para los que no escucharon toda esa serie de 4 capítulos, el sacerdocio le pertenecía a los levitas, y era un sacerdocio fiel, pero era un sacerdocio débil y temporal. Mientras que Jesús es un sacerdote que pertenece a un nuevo orden, al orden de Melquisedec, superior al sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio real y eterno. ¿Por qué eterno? Porque Él nunca muere. Él resucitó y vive para interceder por su pueblo. Por esa razón, en esa ocasión se nos exhortó a madurar espiritualmente y acercarnos con confianza a este sumo sacerdote que intercede por nosotros. Luego vimos cómo Jesús es mediador de un mejor pacto. Tenemos en la Biblia un antiguo pacto que tenía todo su culto, pero la Biblia nos dice que la venida de Cristo dio inauguración o inauguró un nuevo pacto que está basado en mejores promesas que el antiguo pacto. Y no solamente basado en mejores promesas, aquel pacto en su culto trataba con sombras o fotocopias, mientras que en este pacto se trata con realidades
espirituales, entre ellas el tabernáculo celestial, la sangre de Cristo que realmente limpia de todo pecado. Por lo tanto, fuimos exhortados en esa ocasión a acercarnos a Dios, no solamente con confianza, sino también con una limpia conciencia. ¿Por qué? Porque Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Luego vimos que el sacrificio de Jesús es superior a todos los sacrificios que se ofrecían en el antiguo pacto. ¿Ay por qué? Una vez más, como aquellos sacrificios eran copia o eran simplemente sombras del verdadero sacrificio, esos no podían hacer perfecto al que los ofrecía. Lo más que podía hacer era limpiar la carne, pero nunca limpiar la conciencia. Por lo tanto, fuimos exhortados una vez más a mantener un corazón sincero y a mantener firme la profesión de nuestra esperanza. A partir de ahí, comienzan entonces unas exhortaciones finales. La primera la encontramos en Hebreos 11, una exhortación basada en todo lo dicho a caminar por este mundo por fe, mediante la fe y conforme a la fe. Y se dieron muchos ejemplos o héroes de la fe para que imitemos. Luego en el capítulo 12 vimos al autor diciendo, pero esa carrera que inicia por fe, continúa por fe y termina por fe, se nos exhortó a correrla con paciencia, mirando en tres direcciones: hacia atrás, a esa gran nube de testigos que terminaron por fe, se puede; a mirar hacia arriba, a Cristo, el autor y consumador de la fe; y mirar hacia adelante, la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y en toda esta carrera de fe que debe ser corrida con paciencia, se nos exhortó a cuidarnos de la actitud de Esaú, ese profano. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Era un hombre que prefería lo que se veía, prefería lo sensorial, al punto que desechó las cosas sagradas. Estamos hablando de un hombre que vivía tanto por lo sensorial que cambió la primogenitura que Dios le había dado por un plato de comida. Y él le dice a los hebreos: cuidado con esa actitud de menospreciar lo espiritual y eterno y verdadero para volver otra vez a lo que se puede ver, a lo que se puede tocar o a lo sensorial. De ahí pasamos entonces al capítulo 13, donde se nos exhortó primero al amor fraternal con 4 formas: la hospitalidad, la empatía, el amor hacia el cónyuge en el matrimonio, un coito fiel o un lecho fiel y puro, y por último a la generosidad, donde se nos advierte contra la avaricia. De ahí vimos también una exhortación relacionada a los pastores, a que estos hermanos reconocieran y se sujetaran a sus líderes espirituales y también que los saludaran. Y lo último que vimos fue una exhortación a cuidarnos de doctrinas extrañas, específicamente esas doctrinas o enseñanzas que estimulan al pueblo de Dios a volver otra vez al antiguo orden, algo que tuvo su momento, tuvo su lugar, pero una vez llegado Cristo no son más un medio de gracia. Y este es ahora el párrafo final, Hebreos 13, versículos, vamos a leer desde el 18, pero el énfasis va a estar en los versos 20 y 21. Dice así: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y aún más, os exhorto a hacer esto, a fin de que yo sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Saber que vuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, os he de ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así que en esta conclusión de la carta, ¿qué tenemos? Un pedido de oración, una información acerca de la liberación de Timoteo, unos saludos finales, pero en medio de todo esto hay una doxología. ¿Qué es una doxología? Una palabra de alabanza. Doxología viene de doxa, que significa gloria, y logía viene de logos, palabra, estudio, tratado. En medio de esta conclusión tenemos una doxología, una palabra de alabanza, y será nuestro énfasis en lo que resta del estudio. Así que leo nuevamente versos 20 y 21. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay 5 verdades que aprendemos del Dios de Hebreos y de toda la Biblia en esta doxología. En primer lugar, Dios existe. La doxología comienza así: y el Dios. Y usted dirá: pastor, pero esa verdad se asume. No, ese es el problema. El autor a los hebreos no quiere que la existencia de Dios sea asumida. Mira conmigo el capítulo 11 y lo verás con tus propios ojos. El versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. La primera verdad que esta doxología nos recuerda es que el Dios de Hebreos, el Dios de la Biblia, es un Dios que existe y es galardonador de los que le buscan, y lo vamos a reiterar. ¿Cuál es el problema? Te voy a decir cuál es el problema. Que tratamos a Dios simple y sencillamente muchas veces como la zapata de nuestras vidas. Pastor, ¿y no se supone que Dios es la zapata de nuestras vidas? Seguro que lo es. El problema es el siguiente: ¿qué es una zapata? La zapata es el fundamento sobre el que se construye una casa o un edificio. ¿Y dónde está el problema? Que como la zapata no se ve, es invisible a nuestros ojos de una manera u otra, entonces la damos por sentado. Sí, la zapata está por ahí abajo, pero mientras tanto disfrutamos de la visita en la sala de la casa, disfrutamos de la comida en la cocina y en el comedor de la casa, disfrutamos del sexo matrimonial en la habitación de la casa. Mientras tanto, la zapata, bien gracias, por ahí olvidada. ¿Y cuál es el punto? Dios es invisible. Mira conmigo aquí mismo en Hebreos 11 otra vez, cómo lo dice claramente, específicamente en el verso 27. Dice: por la fe, hablando de Moisés, salió de Egipto sin temer la ira del rey. ¿Y por qué? Porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Ese es el punto. Pasamos por alto la zapata, la ignoramos. Y muchas veces hacemos lo mismo con Dios. Como no podemos verlo, lo damos por sentado y le damos un tributo de vez en cuando. Pero mientras tanto lo dejamos en el sótano y seguimos disfrutando de la comida que Él nos da, del vestido que Él nos da, de la ropa que Él nos da, del sexo matrimonial que nos permite disfrutar, disfrutando de todos los dones que Dios nos ha dado. Y Dios, mientras tanto, bien gracias, en el sótano. No, Dios no quiere ser pasado por alto. Dios no puede ser olvidado. Él no quiere que lo demos por sentado. Hermanos,
Dios ha revelado la gloria de su poder en la creación. Toda la creación existe para hablar de su gloria. Los cielos cuentan que la gloria de Dios, Él la puso ahí para que veamos su gloria. Su providencia nos habla de su bondad. Hechos 14:17 dice que Dios no se dejó sin testimonio, sino que nos dio lluvias y alimento y tiempos fructíferos, hablando de su bondad. Y en la Biblia y por Jesucristo ha revelado la gloria de su gracia, matando a su Hijo Jesucristo para darte vida y salvación eterna. Amado hermano, amado amigo, Dios no quiere que lo des por sentado. Él es más que la zapata sobre la que se edifica tu vida. Él es la persona más especial en todo el universo y quiere que tengas comunión con Él. Él quiere que cuando tomes esa comida en la cocina o en el comedor, puedas decir: Dios movió los cielos, tierra y mar para traerme este carrito, este plátano en 4 ruedas de salami. Dios quiere que cuando estés en la sala disfrutando de la visita, puedas decir: Dios me dio amigos. Que cuando estés en el lecho matrimonial, tú puedas decir: Dios me dio esta amada esposa y me concedió este regalo de la sexualidad para disfrutar con ella con limpia conciencia. Amado hermano, Dios es la zapata de tu vida, pero Él es también el Dios vivo y quiere que tú recuerdes que Él existe y Él es galardonador de los que le buscan. En palabras de John Piper, Dios creó el universo para ser conocido, para ser atesorado, para ser disfrutado, para ser glorificado. Quiere ser el aroma de las tostadas y el tocino en la cocina, el sabor más profundo del sexo sagrado en el dormitorio y el aire que la familia respira con alegría en el estudio. Termina la cita. Así que primera verdad que esta doxología nos recuerda acerca de Dios: Dios existe y es galardonador de los que le buscan. Segunda verdad, Dios quiere reconciliarse con el hombre. Lo voy a repetir: ese Dios autoexistente que ha creado y sostiene todo, quiere reconciliarse con el hombre. Mira conmigo en el verso 20, otra vez, del capítulo 13. Y el Dios de, ¿qué dice ahí? De paz. ¿El Dios de qué? Ustedes no desayunaron, no durmieron bien. El Dios de paz. Hermano, no puede ser, escúchame, que en las Águilas Licey algarabía cuando hablemos de este Dios, el Dios de paz. No solamente porque Él está lleno de paz, es también porque Él busca la paz con nosotros. A propósito del tiempo de Navidad que se celebra ahora, cuando nació Jesús, ¿qué dijeron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Dios busca la paz con el hombre. Claro que detrás de esa gloriosa verdad hay una terrible realidad. ¿Cuál es esa terrible realidad? Que existe un enemigo llamado tu pecado, no el de otro, el tuyo, que te separa de Dios. Mira cómo lo dice Isaías 59:2, lo voy a leer. Pero vuestras, no la del otro, las tuyas, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¿Sabe cuál es la terrible realidad detrás de esa gloriosa verdad? Que nuestros pecados nos han separado de Dios. Sí, tu idolatría, sí, tu arrogancia, sí, tu mentira, sí, tu fornicación, sí, tu adulterio, sí, tus mentiras, sí, tu codicia. Pero he aquí la buena noticia: Dios quiere reconciliarse con los idólatras. Dios quiere reconciliarse con los parricidas, matricidas, con los homosexuales, con los adúlteros, con los mentirosos, con los codiciosos. Dios quiere hacer las paces. Y no solamente lo quiere, Dios proveyó lo que se necesita para eso. Permíteme recordarte todo lo que en el libro Dios ha hecho de Hebreos para reconstruir esa paz que ha sido destruida. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 3.
Dice así: Él, hablando de Cristo, es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y oigan esto: después de llevar a cabo la purificación de los pecados. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo para purificarnos de nuestros pecados. Pero no es lo único. Capítulo 2, verso 17. Dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Jesús tenía que hacerse hombre como nosotros. ¿Y para qué? A fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Jesús se hizo hombre para propiciar la ira de Dios contra el pecado. Capítulo 5, versículo 1. Enfatizando el sacerdocio de Cristo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. ¿Para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso hizo Jesús, el sumo sacerdote eterno. No ofreció un sacrificio, se ofreció como sacrificio. ¿Para qué? Por los pecados, o para limpiarnos del pecado. Capítulo 9, verso 22 ahora. Hablando de la sangre de Cristo y cómo logra lo que la sangre de esos sacrificios no podían. Dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús derramó su sangre para darnos perdón de pecados. Y ahí mismo en el verso 28: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los ¿qué? Los pecados de muchos. Capítulo 10, versículo 4. Porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. ¿Y qué sigue diciendo? Que lo que esos sacrificios no pudieron hacer, quitar el pecado, Cristo lo hizo con su sacrificio voluntario y eterno. Capítulo 10, verso 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, amado amigo, Dios quiere hacer las paces contigo. Él hizo todo lo que había que hacer para quitar el obstáculo entre tú y Él, es decir, tu pecado. Pues Dios dio a su Hijo para quitar tu pecado, de tal manera que puedas acercarte a Él, acercarte con limpia conciencia al Dios vivo. Y eso es asombroso. Piénsalo, piénsalo. ¿Por qué soy cristiano? Te voy a decir por qué. Todas las demás religiones del mundo hablan de los hombres acercándose a sus dioses, trayéndoles sacrificios para propiciar la ira de ellos. El cristianismo es Dios acercándose a nosotros y Él sacrificando a su Hijo para propiciar su propia ira y llevarnos a gloria eterna. Ese es el Dios del cristianismo. Los demás hablan del hombre acercándose a Dios. Cristo habla, la Biblia habla de Dios acercándose a nosotros, el Dios autoexistente, dejando su trono de gloria para venir aquí a morir por nosotros. Y por ese sacrificio, no solamente logra la paz entre Dios y el hombre, sino que también por ese sacrificio logra la paz entre nosotros mismos. Dice Pablo en Efesios 2, 14 al 16, no lo busquen, lo voy a citar. Hablando de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo no solamente logra la paz entre Dios y nosotros, entre nosotros. En la cruz Él lleva nuestras enemistades para ser un solo pueblo. Ya no hay judío ni griego,
Ya no hay haitiano, dominicano, colombiano, peruano, chino, colombiano, estadounidense. Todos somos uno en Cristo. ¿Quién lo logró? El Señor lo hizo, porque Él es el Dios de paz. A propósito, IBG tiene más de 30 años como iglesia. Y podemos decir, sin fingimiento, que tú y yo también, o como dice el pastor Rocha, yo y tú también, hemos hecho todo lo que se necesita para destruir la iglesia, pero ha permanecido. ¿Por qué? Gracias a Dios. Porque Él es el Dios de paz y no solamente hizo las paces con nosotros por Cristo, nos ha dado las herramientas y la confianza para tener paz también entre nosotros. A Dios sea la gloria. Y que IBG permanezca firme y unida hasta que Jesucristo regrese. ¿Usted cree que es posible eso? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Cristo lo garantiza. Tercera verdad, Dios cumple sus promesas. Dios existe, Dios quiere hacer la paz con los hombres, Dios cumple sus promesas. Mira conmigo otra vez el verso 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Dios es fiel a sus promesas. Según este texto, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios hará por nosotros, lo hace por la sangre del pacto eterno. ¿Y qué pacto es ese? Permíteme recordarte, ve conmigo al capítulo 8. Capítulo 8, versículos 8 al 12. Dice así, porque reprochándolos, Él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Y por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de su pecado. ¿Qué pacto eterno es este? Es el pacto que promete, miren aquí, no se traigan, ¿qué nos promete este pacto? Que Dios haría una obra en nuestra mente y corazón, pondrían su ley en nosotros. 2, nos promete que seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios. Somos posesión suya, somos su especial tesoro. 3, nos promete que todos le conoceríamos de manera experimental, una relación personal con Él, desde el más pequeño hasta el más grande. Y bajo todas esas promesas un fundamento, porque yo perdonaré la maldad de ellos. Dice, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así que ¿de qué trata este pacto eterno? De grandes y preciosas promesas. Promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo las compró con su propia sangre. Para ti y para mí son gratis, pero a Él le costó la vida. Él sacó su propia sangre y pagó con ella para darte a ti y a mí estas promesas. Una obra transformadora, una pertenencia al pueblo de Dios, un conocerle de manera experimental y personal y un perdón de pecados que nos permite acercarnos a Él con una limpia conciencia. Así que esas promesas son sí y amén. ¿Cuál es el sello de esas promesas? La sangre de Cristo. ¿Y cuál es la garantía? Que Dios le resucitó de entre los muertos. Como dice el texto, cuando Dios le resucitó,
Esa es la garantía de que ese sello de la sangre es eficaz para darnos todas esas promesas. Amado hermano, lo que te quiero transmitir es esto: estás seguro en las manos de Dios. ¿Cómo te lo sabes? La sangre de Cristo lo garantiza. Número 4, Dios pastorea a su pueblo. Y no te voy a negar que fue la verdad que más me conmovió mientras la estudiaba, y verás por qué. Dios pastorea a su pueblo. Leo nuevamente el verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Aquí Dios se presenta y su Hijo Jesucristo como el gran pastor de las ovejas. Quiero llamar la atención sobre algo. ¿Qué capítulo es este? El 13. En el capítulo 13 se mencionan 3 veces los pastores de esa iglesia. Primero el versículo 7, míralo conmigo. Acordaos de vuestros guías. Como vimos en un estudio anterior, la palabra es pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Ahí está hablando de los pastores que ya habían muerto, y hace una exhortación a acordarse de ellos, a recordar su enseñanza y su ejemplo. Pero luego en el verso 17 hay una exhortación que tiene que ver con los pastores que estaban vivos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. A los pastores del presente, sujétense a ellos. Y no solamente sujetarse a ellos, exprésenle cariño, amor, pásenle la mano. Verso 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. 3 veces menciona a los pastores de ellos. Pero ¿sabes qué me llama la atención? El primero de los versículos. Muchos de esos pastores, verso 7, ya se habían marchado. Habían partido a la presencia del Señor. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque al final lo más importante no son los pastores de la iglesia local. Los pastores de la iglesia local estamos aquí para apuntarte con la enseñanza y el ejemplo al gran pastor de las ovejas, o como dice Pedro, al príncipe de los pastores. Amados hermanos, no se trata de Arocha, no se trata de Amiris, no se trata de Ramón, no se trata de Juan José, no se trata de Newton que estuvo entre nosotros, no se trata de Méndez que estuvo entre nosotros. Los pastores se van, pero Cristo se queda. ¿Sabe por qué se queda? Porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, amado hermano, no te angusties. Sigue firme en la fe. Hay momentos en los que los pastores de aquí te hemos visitado en el hospital, fuimos a verte, pero Jesús se quedó contigo en la cama. Hay veces que los pastores nos hemos afligido contigo, pero Cristo te sanó el corazón. Hay veces, amado hermano, que hemos testificado de cómo Dios hizo una obra en ti, pero Cristo testifica por su espíritu, a tu espíritu, que tú eres hijo de Dios. Nosotros te hemos dado como pastores preciosas promesas de alegría eterna, pero Él las sella con su sangre. Yo te las puedo decir, pero no sellarlas. Él lo hizo. Nosotros te aconsejamos y tratamos de que sea con sabiduría, ¿verdad? Con la sabiduría de lo alto. Pero Él te guía personalmente, porque Él es el buen pastor. Y Él te alimenta, Él te guía, Él te protege con su vara y su callado. Te hemos advertido que luches contra el pecado, pero no simplemente te ha advertido. Él conoce tu lucha y ha estado lado a lado juntamente contigo. Así que, amado hermano, a la batalla. ¿Por qué? Como dice el himno, a la batalla, oh cristiano, con el escudo de la fe, pues a tu lado, ¿quién está? El príncipe Jesús, el príncipe de los pastores. Nos iremos todos los pastores de aquí, pero Jesús va a permanecer. Los hombres de Dios se van, pero la obra de Dios continúa. Y quiero aprovechar la oportunidad, no estaba en el bosquejo, para decir lo siguiente: la mies es mucha y los obreros son pocos. Quiere el Señor levantar más pastores para el futuro, en esta iglesia, en otras
y para las misiones. Cerrado paréntesis. Número 5, ¿verdad? Número 5. ¿Cuántas hemos visto? Dios, la primera, existe. Número 2, Dios quiere reconciliarse con el hombre. Número 3, Dios es fiel a sus promesas. Número 4, Dios pastorea a su pueblo por medio de su Hijo. Los demás mueren, pero Cristo resucitó. Número 5, Dios santifica a su pueblo. Mira conmigo el verso 21. Dice, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Dios santifica a su pueblo. En una ocasión dijo Agustín de Hipona en su libro Confesiones: Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. En otras palabras, Dios pastorea a su pueblo. Dios le da a su pueblo todo lo que su pueblo necesita para parecerse a Jesús. ¿Y cómo lo hace? Según el texto, como también dijo Agustín, Dios no solamente nos dice qué hacer, Él también nos capacita para toda buena obra. Os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Hermano, Dios no es como Faraón. ¿Qué decía Faraón? Faraón mandaba hacer ladrillos sin dar paja. Dios no es así. Dios te dice, haz esto, pero Él produce en ti el querer como el hacer, porque Él es bueno. Dios no es Faraón. Dios es un Dios bueno y misericordioso. Como dice Pablo en Filipenses 2, literalmente, trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que vamos a unirnos a Agustín y vamos a pedirle cada día a Dios en base a esta promesa: Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Si tú me pides que haga tu voluntad, yo te creo a ti de que tú me darás la capacidad o me harás apto para llevar a cabo toda buena obra. Amado hermano, yo no sé si tú lo sabías. Una forma retórica de decirlo. Todo lo bueno que tú has hecho, toda buena obra que ha salido de ti para la edificación del pueblo de Dios, la expansión del reino, la gloria de Dios, yo no sé si tú lo sabías, pero fue Dios que te dio esa habilidad. Fue Dios que te capacitó. Dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado, dice Pablo, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo lo que has hecho, toda buena obra, todo buen fruto para la gloria de Dios, ha venido de ti, porque Dios puso en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que sea esto de ánimo. Amado hermano, esa es una promesa, ¿sí o no? Que Dios te dará la habilidad, la capacidad para hacer lo que Él ha mandado. ¿Sí o no? ¿Y dónde está la confianza? Es que yo no quiero, yo no puedo más, yo no quiero dar el diezmo, yo no quiero ayudar al hermano, yo no quiero seguir en el matrimonio, yo no quiero seguir en la fe. Pues pídelo. Dios ha dicho que pondrá en ti el querer como el hacer. Confía en Él. ¿Has visto eso? Señor, yo no tengo el deseo de hacer el bien, ayúdame. ¿Y sabe lo que Él hace? Dios, que es fiel a su promesa, te da el querer y te da el hacer. Búscalo, porque Él lo ha prometido. Una verdad más: Dios toma muy en serio su propia gloria. Dice el verso 21 en su última parte: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que Dios hace, oigan esto, Él existe y recompensa a los que le buscan. 2, Dios busca reconciliarse con el hombre. 3, Dios es fiel a sus promesas. 4, a ver, ¿están atentos? Dios es el gran, gracias a mí, bien. Dios pastorea a su pueblo. Sí, porque sí, hasta las rocas van a hablar y hasta los niños. ¿No dice la Biblia que de la boca de los niños y aún de los de pecho Dios se va a edificar su fortaleza? Amén. Si no lo dice un adulto, gloria a Dios mío. Dios pastorea a su pueblo
Y no solamente pastorea a su pueblo, Dios santifica a su pueblo, y todo con un propósito final. ¿Cuál? Que toda la gloria sea para Él. Por eso dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios se toma en serio su gloria. Dios quiere que tú te goces en Él y que en esa misma medida Él reciba la gloria. Dios recibe la gloria y tú el gozo y el beneficio. Así que, amado amigo, si hay alguien aquí que no es creyente, que no es cristiano, oiga esto: Dios existe y tú lo sabes. Tú podrás negarlo en tus argumentos, pero dentro de ti esa verdad está reprimida. Tú lo sabes. Dios existe y Él es galardonador de los que le buscan. Pero algo más que recordarte: ese Dios te anda buscando ahora, en este momento, por su palabra. Está tocando a la puerta de tu corazón, porque Dios quiere hacer las paces contigo. Él sacrificó a su Hijo en la cruz para darte vida. Abre la puerta de la fe, arrepiéntete y cree en Él. Pastor, pero es que el pecado mío es grande y la gracia de Cristo es más grande. ¿Habrá pecado que Jesús no pueda llevar? Eso lo dijo Él: todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres. Así que si tú no le crees, ve y habla con Él, porque Él ha dicho que Él puede llevar tus pecados. Y tú, amado hermano, tú y yo vamos a tener que seguir caminando en esta carrera cristiana. Un mundo muy difícil, donde ya no es persecución el problema, por lo menos aquí, o por lo menos persecución física, sino que uno de nuestros más grandes enemigos es toda una mentalidad, una cosmovisión, una forma de ver el mundo que está enseñándole a tus hijos que lo más importante son sus deseos. Tremendo reto que tenemos ahora. Estamos viviendo en un mundo difícil, lleno de comodidad, donde ya no venir a la iglesia por quedarse viendo Netflix, no venir a la Santa Cena. Hermanos, hay hermanos que tienen aquí meses que no vienen, y tú los llamas y le escribes: viendo Netflix, bien, gracias. Ustedes recuerdan el sermón anterior: se han mantenido dentro del campamento. ¿Qué dice el autor de los Hebreos? Sal del campamento porque Cristo está afuera, lleva su oprobio. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por Él, confiando en esto, en que Dios es fiel a sus promesas, de que Dios te va a pastorear y te va a dar lo que necesitas para hacer su voluntad, en que Dios te santifica y todo lo hace ¿para qué? Para que Él sea glorificado en ti. ¿Qué más decir al terminar esta carta? ¿Cómo termina la carta? La gracia sea con todos vosotros, y todo el pueblo de Dios dice: amén. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios bueno, al estudiar juntos esta doxología, esta palabra de alabanza, nuestros corazones se hinchan de gozo y quieren explotar de alegría al ver cómo tú te exaltas a ti mismo en todo lo que haces para nuestro beneficio. Padre, gracias por recordarnos que tú no eres simplemente la zapata de nuestra vida. Queremos, oh Señor, tomarte en cuenta en todos los detalles de nuestra vida, confiando en que tú galardonas a los que te buscan en fe. Padre, gracias por recordarnos que tú buscas la reconciliación, que tú eres el Dios de paz y nos capacitas para tener paz también unos con otros. Oh Padre, sella esta verdad en esta iglesia y ayúdanos a buscar la paz y la santidad sin la cual nadie te verá. Padre, gracias también por recordarnos que tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará. Y aunque los pastores de esta iglesia nos vayamos un día, Cristo permanecerá para siempre. Oh Padre, alienta a esta iglesia con esa gloriosa verdad. Tus hombres se van, pero tu obra permanece por Jesucristo. Gracias, oh Señor, por recordarnos que tú no eres como Faraón. Oh Padre, te rogamos como lo hacía Agustín: danos lo que pides y pídenos lo que quieras. Ayúdanos a confiar de que tú que empezaste la buena obra en nosotros, tú la vas a terminar. Ayúdanos a creerte a ti cuando tú dices que tú pondrás en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos a hacer tu voluntad y a dejar los resultados en tus manos.
Gracias, oh Señor, por recordarnos que todo lo haces para tu gloria y la gloria de tu amado Hijo. Por eso te rogamos que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, sintamos, sea con este propósito: mostrarle a otros la magnitud de tu valor, la magnitud de tu gloria y la gloria de tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu, en quien te pedimos estas cosas. Amén.